Haciendo olas de forma segura, 10 consejos para mejorar tu experiencia de snorkel como un profesional. El buceo es una experiencia de exploración divertida y estimulante que te abre los ojos a partes del mundo que muchos otros nunca llegan a ver. También puede ser un pasatiempo muy peligroso y complejo que requiere una base de conocimientos aprendidos de cursos y experiencias de calidad. Existen innumerables historias de personas que en los cursos de formación casi mueren aprendiendo a bucear. Como exbuceador profesional avanzado de mar abierto de la NOAA, nadador de rescate de la NOAA, timonel de bote de rescate rápido, escalador de protección contra caídas de la NOAA, rescatador de espacios cerrados de la NOAA y veterano de la Guardia Costera de los EU, tengo un entrenamiento de nivel superior y hábitos diarios realizando ejercicios de buceo, búsqueda y rescate, extinción de incendios, derrames químicos y otras acciones de respuesta a emergencias. Siempre digo, aprende de los expertos. Con toda mi formación y experiencia, todavía me queda mucho por aprender y experimentar, pero esto es lo que sé gracias a mi pasión por el buceo y a una extensa investigación de toda mi vida. A continuación encontrará información muy útil para salvar vidas, independientemente de si es un buceador novato o experimentado. Siempre es útil revisar y recordar consejos para salvar vidas. A continuación se ofrecen consejos que salvan vidas a los buceadores scuba. Antes de una inmersión, evalúe sus circunstancias. ¿Tienes falta de sueño? ¿Estás hidratado y bebiendo agua? ¿Comiste? ¿Está estresado, abrumado con demasiadas tareas o trabajado demasiado? ¿Tienes un compañero de buceo? ¿Has buceado con tu compañero nunca, algunas veces versus muchas veces? ¿Son buenas las condiciones climáticas y ambientales? ¿Estás acostumbrado a bucear en aguas frías o calientes? ¿Qué temperatura tiene el agua hoy? Bucear en diferentes temperaturas afecta la flotabilidad y otros factores. ¿A qué profundidades has experimentado buceando? ¿Alguna vez te han delatado? ¿Eres susceptible a tener problemas o a que te denuncien? ¿Ha estado bebiendo alcohol o volando en las últimas 48 horas? ¿Hay alguna corriente con la que lidiar? ¿Las aguas están turbulentas o el estado del mar es alto? ¿Será la visibilidad un problema? Revisa y da mantenimiento a tu equipo. Asegúrese de que el tanque esté lleno y que su regulador esté funcionando correctamente. ¿Es esta una inmersión de trabajo con complejidades añadidas o una inmersión recreativa que simplemente estás disfrutando? ¿Tiene equipo adicional para mantener como una luz, una línea, una boya de buceo, boyas marcadoras de señales, una cámara o un GoPro? ¿Este equipo afectará su flotabilidad? ¿Tiene un cuchillo de buceo o una brújula de navegación para emergencias? ¿Tiene un reloj de buceo? Esto le ayudará bajo el agua, es decir, subiendo o bajando dentro de la columna de agua a velocidades seguras. ¿Ya has realizado inmersiones repetitivas? ¿Cuáles fueron tus profundidades y tu tiempo en el fondo? Discutir el plan de buceo. ¿Cuántas personas están buceando? ¿Cuáles son sus niveles de experiencia? ¿Quiénes son los Dive Masters y quién lidera la inmersión? Siga siempre diligentemente al
los Dive Master S y al DS Líder S de buceo. ¿Cuál es la profundidad máxima planificada, el tiempo en el fondo y el tiempo total de inmersión? Planificar la profundidad y duración de las paradas de descompresión. ¿Quién es tu amigo? ¿Qué camino estás tomando? ¿Qué vida marina existe dentro de estas aguas, especialmente aquellas tóxicas o dañinas para usted, es decir, erizos, tiburones, pulpos, barracudas, algunas estrellas de mar, rayas, peces piedra, peces león, etc.? ¿Cuáles son las condiciones ambientales esperadas? Revisar y comparar el plan con la tabla de tablas de buceo. ¿Qué señales se utilizarán durante esta inmersión y qué señales se deben utilizar en caso de emergencia? ¿Qué preocupaciones de seguridad existen específicas para esta inmersión? 2. Buceo. Cuidadoso. Las lesiones tienden a ocurrir cuando no planificas tu inmersión y no buceas según tu plan. Evite cambiar de planes durante las inmersiones, por ejemplo, los ejemplos incluyen: profundicemos, exploremos un lugar en el que nunca hemos estado, excedamos la profundidad o el tiempo recomendado para el suministro de aire, toquemos esto que nunca tocamos. Bucee únicamente dentro de su nivel de formación, certificaciones y experiencia. No intente inmersiones profundas de trabajo o inmersiones técnicas sin la formación y las certificaciones adecuadas. Bucea siempre con un compañero. Prefiero siempre bucear con alguien con más experiencia que yo, de esa manera estoy en la mejor situación posible ante las emergencias, pero también en la mejor situación para aprender algo nuevo en cada inmersión. Esté atento a su entorno, incluidos otros buceadores, barcos, profundidades, alrededores cercanos y vida marina. Evite tocar o perturbar la vida y el entorno que le rodea. Esté muy consciente de sus niveles de aire, profundidad, velocidad de ascenso / diagonal descenso, compañero de buceo y maestro de buceo. No te alejes de los demás. Son su vínculo de seguridad cuando algo sale mal. Controle su suministro de aire y comunique las cantidades restantes a su compañero y / diagonal o maestro de buceo con regularidad. Ascienda / diagonal descienda siempre lentamente y siga las paradas de descompresión recomendadas para evitar la enfermedad por descompresión. Mantenga la calma en caso de emergencia, le ayudará a realizar acciones de emergencia de manera más efectiva y obtener los mejores resultados. Aprender.